Y hay otros compas que removían sus tatuajes a partir de quemaduras de cigarro, de puro, ¿no? Ve con los compas que conocí a veces a puro cigarrazo, ¿no? Y tenía un compa que lo hacía con puro, ¿no? Entonces cuando lo veíamos con puro ya sabíamos que lo que quería era deshacerse de esos tatuajes que tenía, que era algo muy similar, el nombre igual de una persona o el nombre de una pandilla, ¿no? También, y que quería deshacerse de eso. Y hay una experiencia de una persona, de hecho creo que hay una película al respecto de eso, de un personaje que era neonazi y que él empezaba a atacar a un pastor, si no me recuerdo. Entonces él pertenecía como a esa ala y empezó a atacar al pastor muchísimo y después el pastor, en lugar de agredirlo, pues quiso ayudarlo, ¿no? Y le dijo, ¿no? Pues que por qué hacía eso, que no tenía sentido. Entonces lo ponía a pensar. Y a partir de ahí empezó a ver que su propia pandilla de supremacía blanca lo agredía también, ¿no? Se dio cuenta que la pandilla neonazi en la que estaba, pues también hacía cosas horribles, incluso en contra de la propia ideología que ellos pregonaban, ¿no? Entonces al ver esa contradicción empieza como a reflexionar acerca del sentido de dónde estaba y qué aspectos desagradables le había dado a su vida. Entonces llega un momento en que él está casado con una persona que también pertenece a este grupo. Y entre los dos se empiezan a dar cuenta que el odio no los lleva a un buen lugar. Pero el hombre de esta pareja llevaba mucho tiempo, tenía cierta jerarquía y pues tenía tatuajes de odio racial por todo, pues gran parte de su cuerpo, el rostro, la cabeza, ¿no? Todos los brazos, o sea, por muchas partes de su cuerpo. Entonces, esa es una historia real, es una película, pero que está basada en una historia real. Entonces, es un texto cinematográfico, por eso es importante. Recuerden que la lectura no solo está en estos libros, ¿eh? O sea, la lectura no solo está en estos soportes físicos del libro. La literatura es la vida. Y desde el aspecto incluso de la semiología, el cine es también parte de algo que le llaman el texto cinematográfico. El cine también es una manera de contar una historia, ¿sale? Entonces por eso está vinculado con la literatura. La fotografía cuenta una historia, ¿no? Hay muchas maneras de contar historias. Pero entonces, este personaje, pues le pide ayuda al pastor y el pastor decide ayudarlo, ¿no? Entonces ellos dicen, lo cual sucede en las pandillas, ¿no? Nosotros que hemos estado en la calle lo sabemos, pues que a veces en la pandilla, a veces, pues no te puedes decir, saben que ya me voy, ¿no? Pues no, o sea, tiene que ser un cambio muy radical, ¿no? O sea, de plano te vas. Entonces él decide hacer eso, ¿no? Al ver que ya los de la pandilla lo empiezan a agredir a él, a su esposa, a sus hijas. Entonces él dice, ya me quiero salir de esto. Y le pide ayuda al pastor y se va. Y entre esta cuestión de irse, con otros bemoles, ¿no? Que tiene ahí el texto cinematográfico, eh, resulta que decide pues cambiar su vida, pero para cambiar su vida él quiere borrar los tatuajes de odio que ya se había hecho antes, ¿no? Pero era muy caro, porque lo tenía pues en gran parte de su cuerpo, en el cuello, ¿no? También estaba lleno. Entonces él empieza a querer cambiar a través pues del láser, ¿no? Que era la opción. Y empiezan a pedir a una fundación que lo ayude. Y lo ayudan. Y le dan recursos lo ayudan, de manera humanitaria, para que empiece una vida diferente. Entonces, esta historia, que es un libro, ¿no? O sea, me refiero a un libro cinematográfico, digamos, un texto cinematográfico, pues refleja muchas cosas, ¿no? A mí me refleja muchas cosas porque, pues este compa que vivió en contextos de violencia, pues te refleja siempre a ti que también uno viene de contextos muy violentos, ¿no? Es algo que uno deja, ¿no? Que uno
deja de lado, resignifica, pero es parte de tu historia. Y ya después, en esta clase de experiencias, pues te das cuenta que los tatuajes están por todos lados. O sea, los tatuajes, y viendo la historia del tatuaje, pues no, te das cuenta que no solo están en un sector social. En un sector social son más visibles, pero en realidad están en todas partes, ¿no? Ya han estado por todos lados, ¿no? No es que nada más sea como antes pensaban. Hace unos meses, o casi ya un año, fui a dar un curso a un estado de la República, y noté que las personas me veían raro, ¿no? Sobre todo una maestra. Fui a dar un curso para maestras y maestros de lectura, fomento a la lectura, cómo contar cuentos, cómo hacer dinámica la lectura. Y yo notaba que esta maestra me veía. Y al final, cuando termino de dar el curso, me dice la maestra: usted me vino a quitar una creencia mala que yo tenía. Así me dijo. Me dice: yo pensé, dice la maestra, que las personas tatuadas eran personas malas, personas que andaban en cosas malas. Pero hoy con usted, con el taller que nos da y la manera que habla, la manera en cómo nos lo expresa y las cosas que usted ha hecho, pues me lleva a pensar que no es así. Entonces, a partir de hoy ya voy a pensar que una persona que tiene tatuajes no necesariamente es una persona mala. Así me dijo. Y me abrazó.